Estamos acá tratando de minimizar el sonido. Muchas gracias, maestra Gloria. Y bueno, pues darles la bienvenida. Nos da de verdad un gusto enorme ver que ya están conectándose. Esperemos que en breve se estén terminando de conectar todavía más jóvenes, más encargados de plantel, maestros supervisores. Y bueno, pues vamos a dar inicio para respetar el tiempo. Es un gusto darles la bienvenida a todos y poderles presentar a nuestro nuevo director de Educación Media Superior y Preparatoria Abierta, al abogado Alan Quiroz, que está el día de hoy ya conectado bien tempranito. Llegó a la oficina con toda la energía para darles la bienvenida a todos ustedes a esta semana que el equipo de la DEVEPA, a cargo de la maestra Gloria, tuvo a bien preparar con todo el ánimo y con toda la energía, y les damos el día de hoy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a dejar el micrófono a manos de nuestro director, el abogado Alan Quiroz, para que les dé la bienvenida a todos ustedes y también a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Muy buenos días. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alan Joaquín Quiroz Mejía. Actualmente tengo la responsabilidad de la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. Muchas gracias, compañeros. Primeramente, agradecer la presencia del maestro Manuel Tirado Hernández, supervisor representante estatal Jóvenes al Centro de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal. También la maestra Lisette Cervantes Cortés, representante estatal de supervisión, así como del Movimiento Nacional de Alfabetización en la Educación de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal. Gracias por su presencia. La maestra Ixchel Bautista Ramírez, representante estatal ante CEPEMS de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal y supervisora responsable del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 184, quien también es ponente de la línea de acción 1 el día de hoy. Maestra Sandra López Velarde, representante estatal de los comités de salud y centros de atención para estudiantes con discapacidad de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal. Maestro Carlos Cepeda Flores, representante estatal de la educación dual de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal. Y desde luego saludar y agradecer la participación y presencia de todos los responsables del plantel, docentes y alumnos de los diferentes subsistemas que compone la educación media superior en el estado de Puebla. Me es muy grato saludarles y pues bueno, poder iniciar estas actividades de la Semana Jóvenes al Centro, este ciclo de conferencias que durante 5 días, junto con pues nuestras entidades hermanas que forman parte de esta actividad el día de hoy, y me refiero a la zona centro, el estado de Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo, quienes hoy, al igual que nosotros, inician con esta actividad. Pues bueno, sin más, me pongo a sus órdenes. Les agradezco a todos su presencia y su participación en esta actividad. Y hoy iniciaremos con la línea de acción, la paz y erradicación a la violencia y prevención de riesgos. Muchas gracias por su presencia. Quedo a sus órdenes. Gracias, abogado Alan Quiroz, director de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta, por dar este saludo a todos los jóvenes encargados de plantel, supervisores, a las autoridades que nos acompañan, y por supuesto también le vamos a dar la bienvenida al conferencista del día de hoy, el maestro Miguel Baltasar Luna. Muchas gracias, maestro Miguel, por estar con nosotros conectado el día de hoy. Él tiene preparado el tema de la paz y erradicación de la violencia, la sana convivencia entre los agentes educativos en el plantel. El maestro Miguel, como formación académica, es doctor en educación por la Universidad de Puebla, doctorado en educación por el ISU Universidad, maestría en innovación en formación docente por la UPAEP, especialidad en competencia docente
por la UPN, licenciatura en informática por el ITSAU de Acatlán, y en parte de su experiencia profesional, pues es actualmente director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 184 de Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. En materia educativa, cuenta con 2 doctorados, como les mencionaba, en educación, y también ha participado en procesos de evaluación como lo fue en Profordens y Certidens, siendo formador y evaluador respectivamente. Tiene experiencia en la realización de reactipos tipo Ceneval para evaluaciones en el desempeño docente, y en lo que respecta a la capacitación, pues ha impartido diversos cursos, talleres y sesiones de trabajo a docentes de nivel medio superior sobre la implementación de actividades que favorecen el quehacer educativo. Ha impartido conferencias a personal docente de temas de estrategias didácticas, planeación basada en transversalidad, recursos socioemocionales e integración y diseño de instrumentos de evaluación, y actualmente desarrolla actividades que favorecen la implementación del marco curricular común en los planteles. Diseña estrategias para la implementación de los programas Aula, Escuela y Comunidad para media superior e imparte talleres para la implementación de progresiones en las unidades educativas y se encuentra desarrollando investigación de carácter educativo. Agradecemos el que esté hoy con nosotros, maestro Miguel Baltasar Luna, y le dejamos el micrófono y la pantalla a su disposición. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, al contrario. Buenos días, me congratula ser parte de esta semana de Jóvenes al Centro convocada por nuestras autoridades escolares. De igual forma, agradezco la presencia de los y las supervisoras de media superior en nuestro estado de Puebla, del licenciado Leoncio López Curiel, comisionado de la DGETA en nuestro estado, al maestro Alan Joaquín Quirós Mejía. Gracias por la oportunidad de compartir esta información. Resaltar la presencia de cada uno de los directores, docentes, estudiantes o quien por este medio virtual está presente desde sus unidades educativas. Para iniciar con esta primer charla de Jóvenes al Centro, para ello es importante iniciar con este cuestionamiento. ¿Qué actividades tienen mayor complejidad de ejercer en las escuelas a nuestro cargo? Definitivamente una de ellas es la buena armonía, la cultura de paz y sana convivencia en el plantel. Por muchas razones, pero una de ellas es la complejidad de los contextos escolares. Es importante aclarar que todas las escuelas tienen un centro de convivencia diferente, comunidad educativa distinta. Como autoridades escolares corresponde ejercer en los planteles acciones que por muy mínima que sea, tiene un impacto que será la transformación en el centro educativo, sobre todo cuando de cultura de paz se trata. El motivar a mejorar la sana convivencia en los planteles es algo legalmente constituido y sustentado desde el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que establece en su primer y tercer párrafo respectivamente, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas humanos reconocidos. Además, establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El promover la cultura de paz en los planteles también se sustenta en el artículo 3. Incluso se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, lo que indica que existen los sustentos para realizar acciones en las escuelas. Es una tarea difícil, lo sabemos, pero ya lo decía Montessori, todo el mundo habla de paz, pero nadie quiere educar a la gente para que inicie este proceso a cambiar. Lo que da como paso, ¿qué vamos a hacer en nuestras escuelas? Este ejercicio de qué vamos a hacer en nuestras escuelas, pues es prácticamente lo que nos conlleva en el día de hoy. Cada escuela, remarco, tiene un contexto diferente e incluso de margen o porcentaje de la diferente situación social del municipio donde se encuentra ubicada la escuela a su cargo. ¿Qué nos toca hacer entonces? Primero, entender y poner en marcha parte de la esencia de la nueva escuela mexicana, siendo un proyecto educativo con un enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas, sino también para conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos. Aprender acerca de cómo pensar
y no en qué pensar, ejercer el diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás, adquirir valores éticos y democráticos, aplicar sus principios, sobre todo del modelo de la nueva escuela mexicana. Y respecto a la erradicación de la violencia y prevención de riesgos, en su numeral 7, ya que tenemos claro el enfoque de la nueva escuela mexicana, usemos estos elementos a favor, estos elementos que definitivamente también van de la mano con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, teniendo esto claro, pues nos va a favorecer todo el tipo de acciones que vamos a hacer. Uno de ellos son los protocolos para los planteles federales de educación media superior. Dentro de su implementación, siendo estos tres totalmente relativos a la paz escolar, erradicación de la violencia y prevención de riesgos. Debemos de tener en mente que como autoridades educativas, que la paz es un estado psicológico, social, ético, lo que reclaman que en su logro es un lapso de mediano y largo plazo. Es muy complicado que se pueda concretar en un corto plazo. Lo interesante es iniciar, y algo muy importante, compañeros, estudiantes, todos los que conformamos, todos los agentes educativos, no hay acción pequeña. Toda acción que se haga en el plantel debe ser vigilada y controlada y sobre todo respaldada por los agentes educativos. Es cierto que de repente el trabajo administrativo pudiera ser una carga, no permite ver más allá de las necesidades escolares. Pero en materia de la sana convivencia, ¿cómo vamos a iniciar? Todo arranca por medio de un diagnóstico escolar. Esto es muy, muy importante. Esto no es algo nuevo que definitivamente no se pueda detectar. En muchas ocasiones ya lo implementamos, como es el caso actual del PAIC, donde tuvimos que obtener información para sustentar nuestras actividades. Una vez que tengamos detectadas esas necesidades, se inicia con el hecho de promover actividades, como es el caso de uno de los protocolos, por hacer mención de ellos, para la convivencia armónica del estudiantado en los planteles federales de educación media superior. Este protocolo yo les puedo sugerir que sea el primero para su implementación, dado que tiene como propósito promover, fomentar y regular entre el estudiantado la educación de nivel tipo medio superior, la convivencia armónica, pacífica y solidaria, para el respeto y reconocimiento de sus diferentes derechos en el marco de inclusión social. Ya que el diagnóstico está claro, podemos hacer en los planteles para desarrollar de manera íntegra diferentes actividades. Como paso siguiente y como finalidad de no generar información que se pueda distorsionar o malentenderse, es el proceso de difusión del protocolo. Esto es muy importante. La misma difusión de lo que radica en el protocolo, es según las actividades que se requieran en la unidad educativa. Tener claro qué persigue este protocolo, informando del mismo en alguna sesión de reunión, grupo de trabajo. Como autoridades escolares tenemos que ver la forma de difusión. Actualmente el uso de los medios digitales, existen muchas formas de distribuir esta información. No precisamente tiene que ser en una reunión de consejo, aunque sería lo más idóneo, por decirlo de alguna manera. Pero recalco, cada escuela tiene su contexto, tiene su forma de hacer participar a los agentes educativos que la conforman. Aquí lo importante es que ya llevamos 2 puntos esenciales para disminuir precisamente el riesgo y prevención dentro de nuestros planteles. Ya que tenemos la presencia de este protocolo para realizar todo este tipo de ejercicio, sigue y se conforma que debemos de disminuir los índices de afectación de desarrollo integral del estudiantado. Primero, el diagnóstico. Segundo, la difusión del protocolo, como lo hemos mencionando. El tercero, la detección de instituciones que podemos vincular para un mejor ejercicio en materia de cultura de paz y erradicación de la violencia. Es decir, en nuestros municipios debemos de tener el nombre del responsable e incluso el número de teléfono de la policía municipal, la policía estatal, el juez de paz del municipio, la presidencia municipal del lugar, la Guardia Nacional, el Tránsito Municipal, el Instituto Municipal de la Juventud, Casa de Justicia, Instituto de la Mujer en sus municipios, siendo estos los primeros en entrar en el ejercicio. Yo sé que son muchas instituciones, pero ya con el paso del entendimiento de las acciones que tenemos que hacer y el respaldo que se busca, va a ser prácticamente la llave del éxito de este tipo de protocolos, porque nosotros como directores podemos tomar decisiones, pero en realidad quien las va a sustentar, y tenemos que tener todo el cuidado jurídico por su parte de esas instituciones. Por eso de ahí la importancia de todos los planteles que tenemos la red, es ello, tener la prevención para que se pueda realizar de manera correcta. Pero para que realmente dentro de esos protocolos existan actividades que, si bien están sugeridas de manera ordenada, por experiencia les puedo compartir que antes del actuar podemos preguntar
Con el hecho de preguntar, prevenimos acciones que pudieran aparentar estar dirigidas en un delito en específico. Vámonos con una acción simple. Podemos hacer un oficio donde solicitamos apoyo a la Casa de Justicia del municipio para que turnen a donde corresponda y nos puedan otorgar por escrito, por ejemplo, cuáles son las actividades que con base a la ley pudieran considerar como hostigamiento de un docente a un estudiante. Pareciera algo muy fuerte, pero en realidad es la información de nuestro sustento para poder actuar, porque una cosa es la que podamos hacer nosotros y entender, y muy diferente en lo que marca precisamente el legado de la ley, lo que indica. Cada actividad es que busquemos el elemento, fundamento jurídico para no tener problemas terceros. Es cierto, la dinámica escolar son muchas actividades que tenemos que atender todos los días. Siempre hay algo distinto, pero el ejercer ese tipo de actividades promueve las actividades de prevención para que tenga realmente el impacto que estamos buscando. No solo se trata de poner en marcha una actividad, sino que ésta tenga realmente el impacto en la comunidad educativa. El estudiantado debe conocer las líneas y las formas escolares que no se pueden romper. Este es un trabajo en equipo, de verdad, cuando ya se tenga la relación y la vinculación de lo que es el trabajo de todos los que conformamos una unidad educativa, allí es donde se transforma. Es muy complicado, les vuelvo a repetir, no es un trabajo que se pueda realizar de la noche a la mañana o que conlleve un proceso lento, es todo lo contrario. El hablar de paz y la erradicación de la violencia es un proceso que se lleva a pasos, inclusive se pueden ir hasta contando las acciones que podemos ir desarrollando. Los agentes educativos, desde los padres de familia, los docentes, los directivos, los administrativos y obviamente la parte del estudiantano, tenemos que tener esa vinculación que actualmente se busca a través de la nueva escuela mexicana. Sí tenemos que buscar el apoyo externo definitivamente para que las acciones que nosotros podamos realizar en las escuelas no se presten a lo que estábamos mencionando, a un problema que ni siquiera estamos buscando, a un problema que se pueda malinterpretar o que pudiera dañar la integración del estudiante. No es por ahí, sino todos como directivos también tenemos que promover en las escuelas que el estar bien nos va a permitir a tener una buena relación en la escuela. La escuela para los alumnos se torna su segundo hogar por el número de horas, inclusive cuando se tienen proyectos o actividades. Esto incrementa el número de instancia y cuando esto se mejora, pues lo vamos a ver y lo vamos a notar, sobre todo los que conformamos el plantel en los indicadores, sobre todo de permanencia escolar. Si el estudiante se siente bien, va a terminar bien. De lo contrario, va a ser un número de problemas, dado que le estaré hablando de la cultura de paz y erradicación de la violencia, no solamente es un problema en específico, podemos hacer un listado de problemas que se van a volver una situación complicada e inclusive en algún momento cuando se pudiera salir de control, va a ser más difícil poder tener el acceso a la información y tener realmente lo que se está buscando. ¿Qué es lo que nos toca hacer de nuestros planteles? Son muchas actividades, pero aunque pareciera sencilla, de verdad, uno de los más complicados es el rescate de un valor llamado respeto. El fomento del resto de los demás valores son determinantes, pero definitivamente el respeto es la clave del éxito para la cultura de paz y la erradicación de la violencia. Esta actividad en Jóvenes al Centro promueve que el ejercicio escolar se ejecutara actividades que sean de carácter y con enfoque para promover valores. A los directores de los planteles los invito a revisar el apartado virtual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su sección del programa sobre asuntos de la niñez y la familia. Van a encontrar orientación jurídica, impartición de pláticas, cursos, talleres, conferencias en materias de derechos humanos, especialización, capacitación, actualización para servidoras y servidores públicos en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes, que se integran muy bien a las actividades que estamos realizando en cada una de nuestras unidades educativas. Ingresen al portal de la CNDH y encontrarán múltiple información. Y en este contexto de la paz y la erradicación de la violencia en las escuelas, sí se crea. Definitivamente la paz es algo que tenemos que moldear. La erradicación de la violencia de igual forma. Todo este contexto lo tenemos que crear. Si nosotros no tenemos en primer instante la actitud para poder cambiar, pues la actitud no va a ser de nada, ¿no? Es una combinación, este binomio de actividades más acciones que nos permitan mejorar la estabilidad en el plantel. Son situaciones diarias, es una tarea que todos ustedes lo viven. Nuestros contextos son totalmente distintos, pero sí es importante
importante que tengamos el respaldo para poder ejercerla. Algo que hagamos para mejorar las condiciones de la sana convivencia va a tener cambios. El siguiente paso es crear los documentos escolares como actas, informes, donde se note las decisiones y las acciones para promover la paz. Estoy siendo muy general en el caso de este tema por cuestiones de tiempo, pero cada uno de los protocolos tiene un objetivo, tiene acciones, las líneas que se puedan promover de una manera diferente, pero lo que es muy cierto que el día de hoy en particular, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en nuestras escuelas? Todas estas actividades que promueven, me voy a permitir compartirles la siguiente presentación a diapositiva y les voy a hacer el siguiente comentario. El día de hoy arranca toda esta línea de Semana de Jóvenes al Centro, en las cuales tenemos diversas actividades. En la línea 1, en lo que corresponde a esta conferencia en relación de paz y erradicación de la violencia y prevención de riesgos, los temas de manera general que podemos abarcar, pues violencia físico-sexual, bullying, valores, sana convivencia, cero tolerancia, ¿en qué lo vamos a aterrizar? Directores de los planteles, esta es una actividad para cada uno de nosotros. Tenemos que realizar el día de hoy diseños de trípticos, póster, alguna infografía, algún debate, mesas redondas, lo que ustedes están observando, ustedes lo pueden realizar en sus planteles, porque por los diferentes subsistemas nos van a pedir las evidencias que corresponden. Con una actividad que hagan, con eso se promueve el cambio. Es precisamente lo que estamos diciendo. Vayan preparando sus informes porque inclusive el día de hoy nos van a solicitar que subamos algunas de las ligas según nuestro subsistema, las actividades o una actividad que podemos realizar estrictamente el día de hoy para generar esta vinculación de información con las actividades que nos permitan tener paz y erradicación de la violencia y prevención de riesgos en nuestros planteles. Y esto es de manera muy general. Cada uno de nosotros va a tener por bien ejecutar acciones. Les vuelvo a repetir, no hay actividad mínima. Por muy sencilla que sea, siempre tiene un impacto en los estudiantes. La comunidad de estudiantes conocen perfectamente que los docentes somos la parte fundamental para poder de cierta manera los límites, y el tener el respaldo de autoridades externas prácticamente va a promover ese cambio y ese giro que tiene. De cierta manera, los estudiantes también tienen la oportunidad de conocer que cualquier situación que ellos consideren que les está dañando su integridad, lo podemos hacer sin ningún problema, en el sentido de dar el seguimiento, el acompañamiento para que eso termine en buen término. Vamos a realizar una actividad que permite mejorar la cultura de paz. De igual forma, les permito compartir que hay diversa información en la página de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva de nuestro estado de Puebla. Existe material que podemos usar en materia de prevención de la violencia y discriminación. En nuestros planteles sabemos el contexto y lo importante que es iniciar a promover ese tipo de actividades. Actividades que promueven y que se tienen que ir generando, eso depende de cada uno de los contextos. Les voy a compartir brevemente lo que nosotros hacemos o parte de lo que se hace en el plantel dentro de la parte de detección a los que les mencionaba, el tener esa vinculación para con el estudiantado, la forma de vincular los contenidos no solamente de clases, sino la forma de relación y convivencia. De manera general, les puedo compartir que se aplican formularios, damos la implementación de estos mismos para recabar información de carácter general, porque es muy difícil que el estudiante, son muy pocos, por decirlo de esa manera y de manera correcta, que son muy pocos los estudiantes que se acercan y te dicen el problema porque están pasando dentro del plantel si es que lo existiera. Entonces, una de las estrategias que nos ha funcionado es que sea todo por escrito. Darles la oportunidad a los estudiantes de hablar con los dedos es algo que nos ha permitido tener información, poder utilizarla y obviamente mejorar el contexto que se tiene en cada uno de los planteles. Esto nos ha permitido, obviamente, el incremento de la participación de los estudiantados, e incluso hasta lo pueden medir. En nuestro caso es 1.34% arriba de la participación del estudiantado. Y esto repercute de igual forma en que poco a poco tiene que ir mejorando la convivencia, inclusive en la participación del cuerpo docente hemos tenido un incremento del 3.4%, lo cual representa una dinámica totalmente distinta dentro de las unidades educativas. ¿Qué se puede, cómo otro tipo de aspectos pueden promover la sana convivencia? Ustedes tienen la oportunidad, tenemos en nuestros planteles docentes que tienen habilidades para el uso de las tecnologías e inclusive tienen muy buena afinidad con los estudiantes. Aquí es donde cada uno de ellos entran, hacemos actividades, podemos promover desde el uso de redes sociales adecuadas, en el sentido de que tenemos que formar e informar a nuestros estudiantes que las redes sociales también tienen límites. Tenemos que mostrarles el cómo podemos estarlos cuidando.
Algo muy actual que hemos visto que le gusta mucho a los estudiantes es el uso de los podcasts. Cuando nosotros podemos hacer equipo con los docentes e inclusive con los mismos estudiantes, haciendo información de manera multimedia, que al momento de escucharla se promueva precisamente eso, el respeto hacia los demás, el rescate de valores, que es, yo siento que sigue siendo la base central. Y cuando tú involucras al estudiante ese tipo de actividades que parecieran tan simples o parecieran que no tienen algún sentido en particular, promueven y hacen el cambio totalmente a corto plazo. Va a ser muy difícil, lo vuelvo a repetir, porque sí lo es, pero cuando ya empiezas a involucrar las actividades a mediano o largo plazo, hay que hacer las planeaciones para que en un rango de 6 meses veamos cómo es nuestro cambio, qué es lo que estamos haciendo para con nuestros estudiantes. Aquí en el plantel, un aspecto que nos ha permitido involucrar sobre todo a la parte de los estudiantes ha sido la implementación de talleres totalmente externos, como es el caso de Mujeres Líderes en STEAM, que cuando las alumnas empiezan a involucrar, no solamente nos dimos cuenta que era un ejercicio escolar, sino se promovieron todo este tipo de aspectos, empezaron a incrementar el número de participantes y que ellas tengan la oportunidad de realizar talleres para terceros fuera del plantel, que ellas tengan la oportunidad de promover las actividades escolares para con los estudiantes de primaria, de jardín de niños, de todo lo que es la formación básica, les cambia totalmente el panorama. Y cuando exponen al resto de sus compañeros y al resto del estudiantado, pues es una manera de promover un cambio positivo y eso les agrada y prácticamente pues poco a poco se va mejorando la línea de respeto con trabajos académicos. Yo sé que cada plantel es diferente, cada uno de nosotros tiene líneas de acción que pudieran ser distintas, pero al final de todos tenemos la esencia de la parte de la nueva escuela mexicana, que era buscar ese tipo de transformación. Y ahora con el trabajo de las progresiones y todo esto respecto a las WACs, pues van de la mano prácticamente, si nos permiten. El PAE que viene a dar todo lo que es el contexto de la vinculación, y esto por supuesto que también se puede realizar. Y seguramente hay planteles que están ejerciendo PAE totalmente de ámbito social o totalmente de ámbito educativo porque su contexto se los está requiriendo. Es exactamente lo mismo con este tipo de actividades de cultura de paz y erradicación de la violencia. Primero tenemos que tener claro cuál es nuestro problema real. Y en este problema real, yo les sugiero que podamos utilizar inclusive indicadores para poder medirlo, porque todo lo que no se puede medir no se va a poder mejorar. Esa es una realidad también en lo que es el sistema educativo. Y una vez que tenemos por bien tener cómo lo vamos a mejorar, empezar a involucrar, y una vez que se involucra, poder ejercer, como lo que estamos observando. Tenemos con algo tan simple que pareciera que realizamos en nuestros homenajes en los días lunes, podemos, pero es que eso todos los planteles lo hacemos, ciertamente, los hacemos, se ejecutan, pero también aquí se tiene que resaltar que en este tipo de espacios se pueden promover campañas de difusión, podemos inclusive poner los podcasts que les decía, alguna campaña visual que no nos lleve tanto tiempo, el poder manejar las situaciones para cada uno de nuestros estudiantes, es ahí el cambio para poder mejorar la transformación de todo el sentido educativo. Es muy complicado hablar de ese tipo de situaciones, sí lo es, pero también va a ser más difícil si cada uno de nosotros no tenemos las relaciones. Dentro del trabajo de los docentes y el personal, las sesiones de trabajo, como se vienen realizando en los consejos técnicos, que se tome en consideración, que sea un punto a favor, el poder determinar qué líneas de acción se pueden ejercer y ejecutar para lograr que la sana convivencia sea un aspecto o un indicador de realce dentro del plantel. Si bien es cierto que son tareas que pudieran verse adicionales, pero de verdad, estudiantes, todos los que estamos el día de hoy compartiendo esa información de manera virtual, si no tenemos la oportunidad de convivir más de lo ordinario, va a ser muy difícil poder lograr algo extraordinario. Y me refiero a que la convivencia y sana y a las acciones que se promuevan, esto es lo que nos va a poder generar el proceso de transformación que estamos buscando. Son campañas muy complicadas en el tema de que tienes que hacer acciones que no dañen la ejecución de terceras personas, buscar el cómo poder ejecutar los protocolos. Cada uno de ellos tiene su línea de acción. Los directores tenemos que entender que se tienen que implementar cuidando todos los aspectos que se tienen los estudiantes, pues a lo que se viene a promover y resaltar dentro de la organización de cada una de las escuelas. El promover la cero violencia es algo que ya lo estamos realizando desde tiempos ya en semestres anteriores,
tener la red de apoyo es algo fundamental para poder lograr las metas en común, pero sobre todo eso, buscar el respaldo que hasta desde el punto jurídico es una tarea que nos tenemos que dar, sí es inversión de tiempo, sí es tener que promover inclusive acciones fuera del plantel, pero son la base determinante para no dañar la integridad de ninguno del estudiante. Ahora, de la parte de los estudiantes, desde la campaña más simple hasta el trabajo individual que se refiere, el trabajo con las UAC, el trabajo con el resto de las asignaturas, todo este tipo de proceso, desde lo académico sí se puede concretar también la línea de respeto. Como les mencionaba, si no tenemos la base central que es ello, va a ser muy complicado poder determinar aspectos generales. Por ello, sí los invito a que revisemos en primer instante cómo va a ser la implementación de los protocolos. Después de estos protocolos, tener la oportunidad de seguir vinculando información entre escuelas, porque lo que sucede en un contexto y nunca nos ha pasado en algún otro, podemos compartirlo. Y de eso también se trata, de vincular acciones para mejorar en todo nuestro contexto. La formación de estudiantes a nivel medio superior tiene muchísimos retos y uno de ellos es precisamente esto, erradicar la violencia en los planteles. Aparentemente pareciera que es algo tan simple de mencionar, pero cuando ya estamos dentro de, son parte de las tareas que tenemos que realizar. Y cuando tenemos ejemplos de escuelas que nos han permitido o han tenido casos de éxito, pues también podemos tomarlos como ejemplos, y no bien tenerlos o copiarlos en la realidad, por decirlo de esa manera, pero sí tener la orientación que nos permita todo este tipo de ejercicios. Sí nos falta un poquito a todos en el sentido de los planteles de ir mejorando, pero lo principal es conocer de dónde vamos a empezar. Si no tenemos el inicio central, nuestro diagnóstico claro, no vamos a poder realizar, no vamos a tener ni siquiera líneas de acción que se promuevan. E inclusive cuando se realiza el plan de trabajo para erradicar la violencia, se toman en consideración estos protocolos que no son el único indicador. Tenemos diversos. Los programas que ya tenemos por bien ejecutarlos, como es Constrúyete, Yo No Abandono, y todo este tipo de acciones pues nos permiten mejorar en los aspectos que se tienen que estar relacionando. No es una tarea sencilla, lo sé, no es algo tan simple que se pudiera determinar, pero si no empezamos va a ser más difícil tener toda la información que se pueda tener para respecto. Por cuestiones de tiempo les vuelvo a repetir, no podemos, me gustaría centrarme como que en protocolos ya de manera muy particular, pero de manera general sí les puedo compartir lo que les estoy mencionando. Busquemos el respaldo desde la parte jurídica, desde la parte legal, vayamos a las instituciones que sí existen en nuestros municipios y las que no, inclusive se pueden hacer por correos electrónicos. Los que les mencionaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, hemos mandado correos solicitando ayuda, orientación incluso jurídica, incluso de acciones, de cómo se pueden implementar con éxito ellos, y te dan respuesta. Es cierto que tarda un poquito, no somos las únicas instituciones que estamos para que nos puedan apoyar, pero también es verdad que cada una de las situaciones que ellos nos indican tiene una razón de ser. Promover directores, invitarlos e invitarnos para seguir promoviendo en nuestro personal, que sigamos participando en todas las actividades que tengamos por bien de los cursos de formación en relación de materia y prevención de delito. Son varias instituciones que los están otorgando de manera gratuita, resaltando nuevamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es uno de los más actuales, inclusive en la información que maneja, pues está realmente apropiado y adaptado a las necesidades que vamos a tener por bien ejercer. Les vuelvo a repetir, el día de hoy tenemos esta tarea de poder seleccionar qué actividad vamos a hacer en el plantel. Cualquiera que sea, esta va a tener un peso y una actividad muy fuerte. Desde el diseño de tríptico, los pósters, las bibliografías, inclusive un debate en el salón de clase, desde la subdirección académica se puede determinar qué tipo de debate vamos a realizar el día de hoy referente a esta actividad de paz y erradicación de la violencia, lo vamos a poder ejercer. Este cuadro que ustedes están observando de las actividades de la línea 1 del día de hoy son similares a los que nos esperan. Durante toda esta semana vamos a estar ejecutando actividades, vienen las mismas sugeridas, y lo importante es ello, empezar a ejecutarlas con una que se haga y se promuevan de manera correcta entre todo el estudiantado, porque se pareciera que está repitiendo tanto, pero es la base central. Cada una de nuestras escuelas tiene un contexto muy distinto. Lo que podemos aplicar en una pudiera ser que no fuera tan funcional en otra escuela, pero esa escuela también conoce y se conoce cómo está en materia de relación para con la sociedad, cómo está en materia de relación con los estudiantes. Por ello es importante, y de verdad les vuelvo a repetir, no hay actividad mínima.
cualquiera que sea esta, y permite determinar prácticamente el grado de aplicación para mejorar la estabilidad en el plantel, va a ser de manera muy concreta. Podemos hacer una actividad que promueva tanto los valores como el ejercicio, y sobre todo les invito a que podamos ejercer actividades que vincule para con la sociedad, no solamente para actividades de este tipo. Les mencionaba, desde algo académico podemos mejorar en muchos sentidos, y no me refiero tal vez a un indicador de cambio académico, pero sí a los indicadores que nos permitan mejorar la estabilidad en el plantel del estudiantado. Y cuando esto se presta, lo vamos a ver y se va a transformar en nuestros indicadores, incrementar la eficiencia terminal, van a incrementar nuestros índices de aprobación, porque el estudiante se va a sentir cómodo y de manera indirecta, pero pega de manera directa nuestros indicadores de todo lo que estamos manejando y la esencia de ser de un plantel educativo. De ahí la importancia de tener todo este ejercicio, mejorar con todas las actividades, los protocolos. Les invito nuevamente, y si alguien no tuviera el acceso a esta información, les puedo compartir la liga sin ningún problema. Aquí lo importante es que tengamos por bien conocer la información que nos permita sustentar, y una vez sustentar podemos ejercer para tratar de no cometer o que pues, se perciba una información que pudiera malinterpretarse cuando no es el sentido de cada uno de ellos. ¿Son temas complicados? Sí, lo son, pero el erradicar la violencia en los planteles y a prevención de riesgo, y sobre todo resaltar la cultura de paz, es la clave de la estabilidad de los planteles. Cuando esto sucede, lo demás fluye. Toda la demás dinámica escolar del resto de las múltiples actividades que tenemos pueden continuar sin ningún detalle. Pero aquí lo importante es conocer nuestros indicadores, y ahí la importancia de nuevamente tener nuestro diagnóstico para poder ejercer estas actividades. Los planteles tenemos muchísimas líneas de acción que podemos realizar, pero sobre todo tener la oportunidad de mejorar y mejorarnos dentro de nuestras actividades desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista docentes. El poder ejercer toda esta actividad promueve los cambios, y ojalá tengamos la oportunidad. El día de hoy, por ejemplo, les mencionaba, con una actividad que ustedes decidan, donde nos permita mejorar o rescatar el valor del respeto, ustedes van a ver la transformación total de lo que se puede realizar. Que con algo tan sencillo o aparentemente algo que no tuviera ni razón de ser, aplicarlo en un plantel, no es así. Les vuelvo a repetir, no hay actividad pequeña. Por muy pequeño o muy sencillo que esto se pueda ejecutar, por supuesto que se puede erradicar. Es un trabajo que nos permite mejorar a todos en el contexto, nuestra realidad dentro de los problemas que pudieran existir dentro de los planteles. Los y las estudiantes también tenemos que entender que somos parte de este núcleo de la escuela. Vamos a respetar y respetarnos dentro de todos del plantel. Esa es la línea base. Teniendo todos información clara en la cultura de paz, de la parte de rescate de los valores, nos va a permitir tener toda esta información dirigida, aprobada, pero sobre todo sustentada para el ejercicio de la dinámica en el trabajo en el aula. De manera integral, pues esta es la información que les quería compartir el día de hoy. El promover este tipo de actividades es una acción que no se lleva solamente de la noche a la mañana, es un proceso que se tiene que continuar, son pasitos pequeños para hacer una gran diferencia, y de esto pues se desprende prácticamente todas las actividades que tengamos que hacer. Pues autoridades que tuvieron por bien acompañarnos, personal docente, estudiantes y demás personas que por medio de este ejercicio virtual el día de hoy tuvimos la oportunidad de contactarnos, pues quedo a sus órdenes. Les mencionaba, ese tipo de actividades ojalá se sigan repitiendo. El compartir información promueve el cambio, esa transformación que necesitamos, pues prácticamente va a modificar la forma de educar, de ser y sobre todo de incluirnos en el que es el esquema de la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, maestro Miguel Baltasar Luna, por la conferencia del día de hoy. Creo que hubo una explicación muy precisa sobre esta línea de investigación y sobre el tema que se abordó el día de hoy sobre paz y erradicación de la violencia, la sana convivencia entre los agentes educativos en el plantel. Nos da un panorama súper amplio para poder también observar diversas acciones que se puedan implementar en las instituciones. Es tarea del día de hoy para todos los alumnos que nos acompañan, los docentes y encargados de plantel, que posterior a la conferencia se implemente alguna de estas acciones que el maestro Miguel Baltasar Luna está promoviendo
para poder aplicar, para poder concientizar ya de forma más precisa y más activa esta línea de acción que el día de hoy se está trabajando. Recuerden, por favor, que las evidencias de las actividades que se realicen el día de hoy tendrán que mandarse como evidencia a las supervisiones escolares y las supervisiones escolares a su vez nos mandarán esas evidencias a nosotros como dirección de bachilleratos estatales y preparatoria abierta. Y pues muchísimas gracias, maestro, por la conferencia de hoy. Le damos también nuestro agradecimiento al maestro Manuel Tirado, que nos hizo favor de contactar al maestro para tener esta conferencia el día de hoy, a las autoridades que nos acompañaron en la sesión del día de hoy, 26 de febrero, y mañana nos vemos a la misma hora, a las 9 de la mañana, con la segunda línea de acción, con otra conferencia en donde esperemos que todos estén conectados. Es un gusto ver que están más de 1,400 personas conectadas a la conferencia del día de hoy y sabemos que son mucho más porque muchas veces en las instituciones se conectan con una sola liga y está aulas completas de alumnos pudiendo escuchar la conferencia y la plática del día. Y pues muchísimas gracias, les deseamos un excelente día a nombre de nuestro director, el abogado Alan Quiroz, que les desea una excelente jornada de día y que apliquen las acciones encomendadas por nuestro conferencista, el maestro Miguel Baltasar Luna. Muchísimas gracias y excelente día a todos. Al contrario, muchísimas gracias a todos.